La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Qué gusto que nos acompañe, amigo y amiga, en esta nueva emisión del programa Voces sobre la Mesa, una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular en asocio con cada una de las radios y los centros de producción que le apostamos a esta comunicación de transformación social, esta comunicación que intenta aportar a la dignidad de las personas. Les saluda desde Radio Progreso en Honduras, Yolani Pérez, junto a mi querido compañero Adalid Arciénega, hasta Bolivia, hasta la red ACLO. Qué bueno juntarnos nuevamente, Adalid, ¿qué tal estás? Un gusto saludarte, Yolani. El placer es mío nuevamente poder estar contigo aquí sentados juntos a través de la distancia, pero conectados a través de la tecnología en Voces sobre la Mesa. Y para esta semana tenemos un tema muy interesante. Sí, las cárceles en América Latina y el Caribe son justamente, Adalid, un reflejo de las profundas desigualdades sociales, de las desigualdades también de sobrepoblación y de las violaciones a los derechos humanos. Este sistema está en crisis. Es posible pensar en un proceso de transformación que realmente apueste a la justicia y a la reintegración de esta población privada de libertad. Queremos agradecer profundamente a nuestros invitados, quienes hoy nos permitirán conocer lo que pasa en estas cárceles en América Latina y el Caribe, que cada día más expresan esa política represiva en materia de seguridad. Saludamos a el abogado Rommel Jurado, defensor de derechos humanos, doctor en jurisprudencia y también consultor en temas de políticas públicas. Rommel, bienvenido a Voces sobre la Mesa. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos y con todas. Siempre es un placer conversar con todas las filiales de ALER y, por supuesto, con la audiencia en Latinoamérica. A las órdenes, pues, para hacer este diálogo. También nos acompaña Dalid y queremos agradecer a Carol Noroña, periodista, cronista y defensora de derechos humanos. Carol, qué bueno que nos acompañes y que América Latina y el Caribe también conozca hoy ese análisis y ese acompañamiento que has dado a estos temas en materia carcelaria. Buenas tardes también con todas y con todos. Es un gusto, para mí es un honor poder acompañarles esta tarde y también pues obviamente conversar de esto que es tan importante y tan urgente no solo para Ecuador sino también para la región y que pues tristemente nos convoca a conversar de eso para ver si es que es posible hacer algo, que eso es muy importante. Muy bien, muchas gracias por esta introducción y esta presentación a nuestros invitados, Yolani. Vamos a empezar, ¿te parece contigo, estimado Rommel? Mira, por acá yo manejo información y siempre tratamos que los datos que manejamos sean objetivos. Rescato algunas informaciones que nos llegan en función al contexto internacional de América Latina y hay afirmaciones donde se dice que, por ejemplo, la población carcelaria del continente se ha dispersado en las últimas 2 décadas, que hay un crecimiento mayor y bueno, esto se debe a que las medidas son más severas. Ello hace notar, por ejemplo, el tema de la prisión preventiva, pero sin embargo, los gobiernos de la región no han destinado suficientes recursos para que haya una verdadera administración al interior de los centros penitenciarios. ¿Cuál crees tú que es la realidad de estos centros que, por supuesto, tanto incomoda hablar para los gobiernos nacionales? Mira, yo creo que hay que hablar de los problemas de la región, por supuesto, pero hay unos problemas específicos de Ecuador y otros que compartimos con la región a los que yo quisiera referirme para entender el contexto nacional y regional. En el caso específico del Ecuador, pues nosotros hemos sobrevivido, si se puede llamar así, a recientes matanzas carcelarias
que tuvieron lugar entre 2020 y 2023, y estas matanzas dejaron más de 500 personas privadas de libertad, asesinadas de las formas más violentas. Creo que hay que analizar ese tema. Otro tema, que este sí que es común a América Latina toda, es el que acabas de señalar: la expansión de la población carcelaria y la sobrepoblación carcelaria que esto genera. Pero sobre todo, cuando son muchos y están hacinadas las personas privadas de libertad, hay unos efectos de violencia brutales, porque los servicios de rehabilitación que supuestamente debe ofrecer el Estado, primero no alcanzan a todos, y eso crea una situación de violencia brutal dentro de todos los centros penitenciarios. Luego está el tema de las deficiencias dramáticas en la política de rehabilitación social. Realmente los estados están haciendo esfuerzos serios por tener una política pública que permita a una persona privada de libertad rehabilitarse, o los estados ya simplemente han renunciado a esta posibilidad. Y finalmente está esta dinámica, esta política de mano dura que sobre todo los gobiernos de derecha han establecido para combatir al crimen organizado, que es una política de mano dura selectiva y que en términos democráticos pues no funciona. Yo creo que esta es la cancha general de la situación en América Latina, y claro, cuando ya uno se mete en esa cancha buscando más especificidades, encuentra la buquerización de la idea de la política penitenciaria, esta cosa brutal, selectiva, violenta, que se extiende como el discurso sobre todo de los gobiernos de derecha, como la alternativa a gestionar el problema de el delito por una parte y de la privación de libertad por otra. Carol, en torno a esto que está mencionando Rommel, si has tenido esa oportunidad también de retratar la realidad de que sucede en las cárceles, ¿qué podrías informar? ¿En qué situaciones se encuentran los hombres y las mujeres que están privados de libertad y a qué tipo de violaciones a los derechos humanos se están enfrentando? Bueno, yo creo que Rommel justo decía, ¿no? Han sido 16 masacres carcelarias donde además las cifras oficiales difieren mucho. Por ejemplo, cuando nosotros preguntamos cuál es la cifra oficial al eje rector, que en este caso es el SNAI en Ecuador, por ejemplo, te dicen un número y luego vas al servicio forense y te dicen otro. Entonces, el estimado que realmente tenemos con monitoreo de organizaciones de la sociedad civil, de los servicios forenses que identifican los cadáveres, realmente es un número que asciende a 680 hasta el 2023. Y luego estamos hablando del 2024, cuando es muy importante contextualizar, por ejemplo, que en Ecuador, al igual que otros países como Colombia, por ejemplo, y procesos de militarización como México y otras naciones hermanas, pues el Ecuador también optó, el Estado ecuatoriano también optó por la militarización y por la declaratoria de un conflicto armado interno que tuvo un efecto inmediato en las cárceles. Son cárceles que van cerca de 8 meses militarizadas. Desde hace un mes abrieron las visitas y el tema es que, claro, venimos de estas 16 masacres carcelarias, perpetradas además por bandas criminales organizadas que no operan sin complicidad directa de funcionarios públicos que les permiten no solo el ingreso de armas, de fusiles, sino también, por supuesto, de todo este entramado de economías ilícitas, no criminales, a las cuales el Estado no ha apuntado, sino lo que ha apuntado justamente, como decía Rommel, es a esta política de mano dura. ¿Y qué es lo que ha pasado en este contexto en las cárceles? Yo creo que la mejor forma de definirlo es que esta violencia del crimen organizado, cobijado además por la complicidad estatal, ha sido reemplazada ahora por una violencia estatal mucho más directa. No es un secreto porque se han difundido ampliamente videos de las torturas que ocurren dentro de las prisiones, y esto se ha traducido hasta el momento. Hay 200 denuncias en la Fiscalía ecuatoriana, que además es un subregistro, porque en su gran mayoría ese tipo de prácticas no se denuncian, pero dentro de esta cifra, de este balance oficial, hay 200 denuncias por tortura. Entre ellas está, por ejemplo, la violencia sexual contra mujeres trans, por ejemplo, la población LGBTIQ+, contra mujeres cisgénero, contra hombres también, ejecuciones extrajudiciales dentro de la prisión, además en medio de una política gubernamental del silencio absoluto. O sea, estamos no solo viviendo esta crisis de seguridad profunda, sino también, pues tristemente, con una política de ocultamiento y de silencio desde los diferentes gobiernos, no solo desde el de Noboa, sino quienes la antecedieron también. Entonces, el panorama es grave porque esto no solo se ha traducido a muertes que no son confirmadas
por el eje oficial, por la voz oficial, sino que te obliga justamente a buscar voces alternativas, de intentar contactarte con las personas privadas de la libertad, que ahora es muchísimo más difícil. Si bien a la militarización se la veía como esta reacción inmediata y como esta solución, no son aislados las detenciones de militares que están ingresando artículos prohibidos, armas, celulares, droga, ¿no? Entonces lo que ha cambiado justamente es el liderazgo de esas economías ilícitas, pero eso sigue ocurriendo y quienes sufren justamente todas estas vulneraciones es el gran grueso de la población penitenciaria. En Ecuador se ocurre algo que yo creo que se replica también en otros países, por ejemplo en El Salvador, si bien los contextos son muy diferentes, las sistemáticas vulneraciones a los derechos humanos han sido debidamente documentadas, pero en el Ecuador está sucediendo tristemente lo mismo. Hay brotes de tuberculosis en zonas de las cárceles donde obviamente ni siquiera ha habido un aislamiento. Nosotros sabemos que la tuberculosis a escala mundial dentro del sistema carcelario es una de las enfermedades más comunes y no hay planes de prevención, el acceso a la salud es totalmente precario, no hay posibilidad de denuncia. Entonces, como decía, esta violencia que ya existía ejecutada por estas bandas organizadas en complicidad del Estado ecuatoriano ahora ha sido reemplazada y muy momentáneamente, porque esto seguramente causará reacciones de violencia, pues justamente ahora está siendo liderada por las fuerzas de seguridad del país. Y esto frente a un discurso donde los derechos humanos no ingresan. Si tú te atreves a hablar de los derechos humanos o de que en Ecuador se están violando derechos humanos. Sí, Carol, habilitamos el micrófono por ahí. Mientras Carol rehabilita la comunicación, vamos a ir con Rommel para hacerle la siguiente consulta. Hace un instante Carol mencionaba y decía que tenemos grupos que están tomando las cárceles y un entorno bastante hostil. Yo me pongo en la situación de un ciudadano, una ciudadana que tiene que pagar su condena por haber cometido un error. Y al momento de ingresar a un centro penitenciario, necesariamente se ve obligado u obligada a pertenecer a un grupo criminal o enfrentarse a la ira del mismo. Se puede decir, por lo que decía Carol, esto está presente en México, está presente en Brasil, por supuesto lo acaban de confirmar ustedes en el Ecuador. ¿Se puede hablar de un efecto dominó que podría ir replicándose a nivel continental? Yo creo que sí, hay una expansión sostenida del crimen organizado en América Latina y eso también hace que las sociedades asuman políticas criminales o políticas de combate al crimen basadas en la mano dura. Esta mano dura repleta las cárceles de personas, no siempre culpables, a veces hay personas que no tienen, un gran número de personas no tienen sentencia ejecutoriada y siguen privadas de la libertad por largos plazos. Pero más allá de los términos técnicos, yo quisiera hablarle a la ciudadanía, a las personas. Mira, estar en una cárcel ahora significa estar en un entorno sobrepoblado. Sobrepoblado implica que no tienes comida, porque ya eso está saturado, eso ya no llega, que no tienes un lugar donde dormir, que no tienes la tranquilidad para sentirte medianamente a salvo de eventuales agresiones, que no tienes servicios de vestido ni servicios de salud. Significa que seres humanos como nosotros, de carne y hueso, están expuestos a todos los riesgos imaginables y que además, si quieres cubrirte de alguno de esos riesgos, tienes que tener dinero para pagar. Todo cuesta, todo es una transacción en los llamados centros de rehabilitación que realmente son cárceles, son prisiones. Entonces cuesta un plato de comida, cuesta que te lo hagan llegar desde afuera si tienes un familiar que puede traerte la comida, cuesta tener un lugar donde dormir, cuesta el lugar en el pabellón en el que te van a ubicar, cuesta estar a salvo de agresiones físicas, sexuales o psicológicas cotidianas, todo eso se tiene que pagar. Entonces, las personas privadas de libertad tienen unos sobrecostos brutales solamente para existir. Ese es un drama humano brutal, brutal. Y además de eso, el que no puede pagar tiene que literalmente, convertirse en una especie de siervo que comete cualquier cantidad de infracciones dentro de la prisión para otros privados de libertad, o en su cuerpo es donde se paga la falta de recursos.
Entonces estamos hablando de una violencia tremenda. Y como Carol decía, el Estado no habla de este tema, no muestra las cifras, no permite el ingreso a los centros de rehabilitación, no permite el contacto con las personas privadas de libertad, y hay una sensación de miedo y de violencia que circunda todo el sistema carcelario. Entonces, esta es una realidad brutal, pero uno dice, no son números, son personas de carne y hueso. Y tenemos que llamar a la sociedad latinoamericana, a la sociedad ecuatoriana, a la mexicana, a recuperar la sensibilidad y poder tener actos de solidaridad, de empatía, de respeto por esas personas que están viviendo un infierno ahora mismo. El peor infierno que yo puedo imaginar en esta vida, en estos momentos de la historia de América Latina, es estar en una de estas cárceles. No hay nada más duro. Pero ¿esto por qué se origina? ¿Y por qué es selectivo esto? ¿Por qué solo los más vulnerables son los que acaban en las cárceles? ¿Por qué no se convierten ellos en carne pobre que titula un sistema supremamente cruel? Porque la política de combate al crimen también es selectiva. No se están denunciando, ni combatiendo, ni apresando, ni incautando los bienes de los banqueros que lavan el dinero del narcotráfico y otras actividades ilícitas en este país y en toda Latinoamérica. No se están apresando, deteniendo o investigando a los empresarios y a las empresas que sirven de mecanismo de transporte de la droga a Estados Unidos y Europa, concretamente empresas de commodities en cuyos barcos, en cuyos contenedores van toneladas y toneladas de drogas hacia Europa y América Latina. No se están sancionando a los jueces que garantizan indemnidad a los miembros de las bandas del crimen organizado. No se están sancionando, ni investigando, ni depurando a los policías y militares que participan de estas organizaciones delincuenciales, como ha sido denunciado por el propio embajador de Estados Unidos, que habló de narcogenerales. Entonces, todos los que están a salvo, todos los que no están investigados, pero que forman parte del crimen organizado, son los de cuello blanco, los que tienen poder, los que tienen cobertura. Los más indefensos, los más vulnerables, son cooptados por estas organizaciones criminales, les pagan en efecto unas sumas que les permiten vivir la vida a costo de arriesgar la vida y de cometer los más execrables crímenes. De esas personas es que se están repletando las cárceles. Entonces hay una violencia en las calles muy fuerte que es trasladada, por supuesto, a las cárceles. No les voy a llamar centros de rehabilitación social. Y esas cárceles están absolutamente controladas por esas mismas bandas criminales que operan afuera. La situación es desesperada y desesperante. Y bueno, sobre esto que menciona Rommel, que es también ese reflejo, como muy bien mencionamos, Adalid, amigos y amigas que nos están viendo, es el reflejo de esta sociedad de desiguales, una sociedad de empobrecidos, de poco acceso a la justicia. Pero quiero consultarte de manera particular, Caro, la situación de las mujeres privadas de libertad. Como sabrán ustedes, también Honduras, este país donde yo me ubico, además de tener condenas internacionales como la Pacheco Teruel, que encontró al Estado de Honduras internacionalmente culpable por el asesinato de más de 200 privados de libertad en una cárcel en San Pedro Sula, puede ser nuevamente condenado por una masacre de 46 mujeres, dicen de las masacres más terribles en esta historia moderna en América Latina en contra de mujeres en la cárcel de Támara en Francisco Morazán, que reflejó justamente toda esa situación de vulnerabilidad, pero sobre todo cómo el Estado se cierra a los clamores que tiene esta población. Estas privadas de libertad desde un mes antes habían ya anunciado que esto les iba a ocurrir. Esta situación de las mujeres, por ejemplo, es similar en toda esta región, y si tiene algunas situaciones muy características que están enfrentando estas mujeres que se encuentran en las cárceles de esta región, Carol. Por ejemplo, ¿qué pasa en América del Sur en torno a las mujeres que están pagando una pena en estos centros? Justo yo quería recomendar sí. un texto que se llama... Creo que estamos teniendo problemas con tu micrófono. Si puedes revisar para también continuar con este diálogo que estamos teniendo.
Sí, creo que todavía tu micrófono no hay. Y bueno, por mientras, Carol, ¿verdad? Solventa esta situación del micrófono. No sé si, Rommel, si quisieras agregar algo en torno a esta realidad particular de las mujeres en las cárceles. Y nos notificas, Carol, cuando ya tengas habilitado el micrófono. Mira, yo lo que puedo decir es que la sociedad patriarcal en la que vivimos, por supuesto que hace más vulnerables a las mujeres de todos los estratos sociales, absolutamente de todos. El machismo que vivimos y la violencia direccionada explícitamente contra la mujer son brutales. Recientemente tuvimos un caso donde un policía que estaba casado con una señora y estaba en la escuela de policía en estado etílico, pues mató a su esposa dentro de la escuela de policía y luego la sacó y la enterró en un lugar cercano a la escuela de policía. Recientemente, 2 o más oficiales del ejército están involucrados en una violación masiva a una compañera que es militar. Y también ha habido asesinatos de policías a parejas de ellos que son policías también con armas de fuego de dotación. Entonces, eso ya te da una idea de cómo la sociedad es violenta contra las mujeres. No solo es una cuestión de discriminación, no solo es una cuestión de cuestiones patriarcales. Cuando trasladas estas diferencias, estas desigualdades brutales en la sociedad a la vida dentro de una cárcel, pues claro que las mujeres sufren y sufren muchísimo más, porque además ellas no dejan de ser madres de los hijos que tienen, que agrega un sufrimiento adicional. Pero las condiciones materiales en las que viven, las condiciones de desatención en las que viven, las condiciones de violencia en las que viven son dramáticas. Hay un grado mayor de violencia, creo yo, en las cárceles de hombres entre sí. Los hombres son más violentos si estamos privados de libertad, si estamos encerrados. Pero eso no significa que las mujeres no vivan episodios de violencia muy fuertes y además no solamente entre compañeras, sino también a manos de las autoridades que supuestamente son sus custodios. En el caso de las mujeres privadas de libertad, los problemas se multiplican y se diversifican, aunque ciertamente, como te he dicho, los grados de violencia no son equiparables entre privados de libertad. Me refiero a la violencia que, por ejemplo, las matanzas nos muestran en los centros de privación de varones. Bueno, no sé, Carol, Adalid, si tiene ya habilitado el micrófono. No sé si es que me escuchan. Ya estamos. Sí, sí, ya, por fin, ya. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, ahora sí, con mucha claridad, Carol. Adelante. Pues bueno, la verdad es que antes de comenzar a profundizar, también quería recomendar, hay un texto que justamente se refiere a la masacre del 2023 en Honduras, que se llama Nosotras las Masacradas, que escribe justo un colega del Faro. Ellos investigan también mucho el tema, no solo en El Salvador, sino también en Guatemala y Honduras. Y justamente ahí cuenta, el colega cuenta estas alertas que hubo y cómo se desarrolló toda esta masacre en el lapso de 1 hora. Y tristemente sí se extrapola. Si bien, por ejemplo, en el Ecuador no ha habido masacres como tal ejecutadas por mujeres, sí que las mujeres cumplen un rol también importante dentro de ese esquema. Por supuesto que son estructuras patriarcales que incluso las mujeres suelen masculinizarse para poder trabajar en esas economías ilícitas. Yo creo que es importante hablar de la criminalización de la pobreza, que aquí ingresa mucho. ¿Por qué? Por ejemplo, en las cárceles ecuatorianas, y esto es del común, usualmente las mujeres representan un porcentaje muy mínimo en contraste al grueso de la población penitenciaria. Por ejemplo, acá en Ecuador, el grueso de las mujeres que están privadas de la libertad y cumpliendo órdenes de prisión preventiva es del 6,2%. Frente a todo el grueso de la población penitenciaria, y son 2 los principales delitos por los cuales están cumpliendo su condena. El primero es tráfico de drogas, pero veamos cuáles son las escalas. Usualmente son mujeres que están privadas de la libertad, no por tráfico a gran escala, sino sobre todo por tráfico a pequeña escala y básicamente microtráfico. Entonces, cuando nosotros contamos las historias de estas mujeres, sabemos que son mujeres que de pronto han estado siempre en ciclos de violencia, en barrios con condiciones socioeconómicas
pues bastante precarias. No es una coincidencia que en lugares empobrecidos, en constante proceso de empobrecimiento, de falta a lo más elemental de una pobreza multidimensional, pues obviamente los ciclos de violencia se profundizan y las oportunidades laborales, el acceso a la salud, el acceso a la educación, comienzan casi que a ser una utopía. Entonces son mujeres que están microtraficando. No lo hacen a gran escala, sino que microtrafican para sobrevivir y sostener la vida de sus hijos. Y el segundo delito por el que están es robo, que básicamente pues son delitos que no son delitos, digamos, categorizados como de alta peligrosidad, sino que responden también a una necesidad socioeconómica que se entiende cuando uno conoce las historias de estas mujeres, ¿no? Y por otro lado, algo que también ocurre es que estas mujeres que ingresan a la prisión tienen que también sostener la vida de sus hijos, de sus hijas, de su familia, incluso desde prisión. Por eso usualmente tienen negocios y hacen red. Pero también hay esta doble vulnerabilidad, porque si cuando uno va a hacer reportería afuera de las prisiones, esto es lo más común. Tú ves en las cárceles de hombres una inmensa fila, sobre todo las mujeres, porque son también las madres quienes sostienen la vida de sus hijos, teniendo que pagar de $400 a $500 mensuales para que sus familiares sobrevivan en la prisión. Pero cuando vemos las filas de las personas, las mujeres que están privadas de la libertad, usualmente no suelen haber personas, o sea, son mujeres que son olvidadas también. Entonces yo creo que de eso es importante que se sepa, ya en lo macro también, no solo para las personas, las mujeres que están presas, sino también para las mujeres que están afuera sosteniendo la vida de las personas que están privadas de la libertad. Hay algo muy importante, hay una red que se llama... Carol, el tiempo ya se nos ha acabado prácticamente. Te agradecemos mucho por la participación, por esta suma de comentarios y por este aporte que tú nos das de manera concreta, en un minutito ya para la despedida a Rommel. Sabemos, según el dato del BID, que se ha incrementado a un 76% la población penitenciaria entre el 2013 y el 2023. A criterio tuyo, a grandes rasgos, ¿cuáles crees tú que serían esos elementos estructurales para el crecimiento? Mira, básicamente la agresiva concentración de la riqueza en cada vez menos manos, la transnacionalización del crimen organizado y la proliferación de estas políticas de mano dura para enfrentar el fenómeno criminal. La pobreza, sobre todo la pobreza, es la que permite la enorme y rápida expansión de las poblaciones privadas de libertad. Bueno, agradecer, lamentamos en este caso que el tiempo sea tan corto, pero Carol y también Rommel, que sepan que desde este espacio y desde ALER seguiremos profundizando sobre la realidad de estos privados de libertad, hombres y mujeres, que muchas veces son abandonados por los estados, pero también hay que decir la responsabilidad que como sociedad tenemos de seguir acompañando a estas poblaciones. Gracias, Carol, y gracias también, Rommel. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, Adalí, también agradecer profundamente a cada uno de los amigos que a lo largo y ancho de esta Avia Yala han estado pendientes de este programa de Voces sobre la Mesa. La cordial invitación para que el próximo viernes nos sintonicen por el www.aler.org. Hasta la próxima. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la Mesa.